es una institución jurídica que permite el correcto funcionamiento de una sociedad. Es cierto que esta figura jurídica los últimos años ha sufrido críticas, modificaciones, hay mucha gente que ya no cree en el matrimonio, pero sigue siendo una institución muy importante que genera un vínculo de unidad familiar, uno de los muchos que existen y que permite, por lo menos a personas de nacionalidad extranjera que contraen matrimonio con mexicanos o con extranjeros que ya tienen una residencia, obtener una residencia. Bienvenidos a un nuevo podcast de Diam SC. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad familiar, del matrimonio y de cómo obtener una residencia a través de este, pues, hermoso vínculo familiar que ha sufrido modificaciones. Me acompaña, como siempre, mi querido amigo, socio, colega, compañero de batallas, José Luis Aguado Ramos, uno de los mejores abogados migratorios de México. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, y con mucho gusto de hablar sobre un tema tan importante como lo es el tema del vínculo familiar a través de contraer matrimonio, porque se han creado muchos mitos alrededor del procedimiento de matrimonio, porque muchas personas creen que el hecho de contraer matrimonio es una manera de sacar documentación. Y yo creo que habría que empezar desmitificando esta posición de el contraer matrimonios me deja sacar papeles. Realmente, si nosotros analizamos jurídicamente la construcción de derechos, que es lo que literalmente permite el Instituto Nacional de Migración, hay que entender que cuando existe una situación de vínculo, este vínculo genera una perfección a través del matrimonio. Esto significa que, por ejemplo, si yo ya tengo una pareja, el hecho de contraer matrimonio apoya a que ese vínculo y esa unidad familiar se mantenga, aunque suene repetitivo, unido. Entonces, si yo tengo una pareja, el elegir contraer matrimonio para mantener el vínculo familiar es algo legalmente válido. Lo que normalmente el Instituto Nacional de Migración va a terminar por buscar cuando encuentra incongruencias en el tema del matrimonio es este artilugio, porque sí es la única manera de llamarlo, este artilugio de contraer matrimonio con una persona que yo no conozco, con un amigo o con alguien para poder obtener la residencia. O sea, hay que entender que esta parte donde nosotros vamos a creer que si yo me caso y por eso voy a obtener mi residencia es algo inválido, no, sí es válido contraer matrimonio para obtener residencia cuando el vínculo existe, la perfección de tener una relación de pareja y sobre todo marcado sobre cánones ya perfectamente establecidos por la ley. Porque recordemos una cosa, el Instituto Nacional de Migración tiene que verificar y tiene una facultad de mejor proveer que está perfectamente redactada en la ley de migración y es esta facultad que tiene el Instituto de Verificación. Esta facultad de verificación la vamos a ver reflejada sobre todo cuando el instituto va a verificar que exista el vínculo. El vínculo va a existir de la siguiente manera y tenemos que entender que la ley tiene un cierto grado de conservadurismo en la cuestión de cómo está construida. El matrimonio se entiende como un vínculo y tiene que ser un vínculo presente. Entonces, como primer ideal debemos entender que estas relaciones de vínculo familiar tienen que ser de personas que tengan una dependencia económica y entre uno y otro. No estamos diciendo que el mexicano sea o el extranjero que tiene residencia sea el que tenga el dinero para mantener a la otra persona. Eso sí es un poquito no entendido al 100%, pero sí hay que comprender que tiene que haber una corresponsabilidad de carácter económico en relación de la pareja. Otro elemento muy importante es que compartan el domicilio conyugal. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Migración va a verificar que exista este domicilio conyugal donde van a estar las personas y donde van a mantener la existencia de este vínculo familiar. Otro elemento adicional que nosotros tenemos que conocer, pues es precisamente la perfección de este vínculo y esto va a ser a través de dos elementos muy importantes que va a ser el acta de matrimonio o un documento que acredite esta unión de hecho. Y es importante considerar cuando nosotros hablamos de matrimonio y de la posibilidad de hacer un trámite,
que permita la obtención de una tarjeta de residencia. En primer lugar, el lugar en el cual se celebró el matrimonio. Hay que considerar que si una persona de nacionalidad extranjera viene a México y contrae matrimonio con una persona de nacionalidad mexicana, vamos a tener un matrimonio de origen mexicano con un acta de matrimonio mexicana. Es bien importante considerar que para celebrar un matrimonio, el registro civil o las distintas oficinas de registro civil en México están solicitando el acta de nacimiento de los cónyuges, entonces la persona extranjera tiene que tener su acta de nacimiento apostillada. En el caso de personas que vienen de países en donde no se habla español, tendría que hacerse una traducción por perito oficial mexicano. Es posible que en cambio el matrimonio se haya celebrado en el extranjero, para lo cual es necesario que esa acta de matrimonio se apostille. Y dependiendo de los planes de la pareja, podríamos hablar de un trámite o de regularización, o de cambio de condición, o de visa, que puede iniciarse en el Instituto Nacional de Migración desde México, o de visa que se inicia directamente en una embajada mexicana en el extranjero. Es decir, una vez se ha configurado el tema del matrimonio, el cómo se va a llevar a cabo el trámite depende de estos factores: en dónde se celebró el matrimonio, en dónde están ubicadas las personas. eh, Puede darse el caso de que se hayan casado en meses pasados y actualmente pues estén separados por temas de trabajo, etcétera, y soliciten una reunificación familiar. Y desde luego, al llevar a cabo el trámite, pues todos estos aspectos que comentas, ¿no, José Luis? El tema del domicilio, el tema de que es posible, casi seguro, que se hagan entrevistas, que se hagan indagaciones por parte del Instituto Nacional de Migración o de las embajadas, que exista un domicilio en común, que exista una vida en común. Y tener muy en cuenta algo que, a ver, no es nuevo, se sabe, estos famosos matrimonios arreglados, como les llaman, ¿no? Yo me caso con una persona de nacionalidad extranjera para ayudarle a que obtenga un documento. Bueno, de antemano no es algo que tenga veracidad jurídica y por supuesto es una situación que aporta muchos riesgos a un proceso migratorio. ¿Por qué? Porque lo que busca la autoridad es certeza y seguridad jurídica en un proceso y en una situación específica. Eh, es un derecho humano. Tener en cuenta, lo platicábamos el podcast pasado, la reforma a la ley de migración o la emisión de la nueva ley de migración en el año 2011 vino aparejada o casi, pues sí, al parejo de la reforma, de la gran reforma en derechos humanos en este país, y el matrimonio tiene grado de derecho humano al ser un vínculo de unidad familiar que tiene que respetarse y que tiene que garantizarse. Por lo tanto, pueden ocurrir muchas violaciones dentro de los procesos que también cometen las autoridades. Mucho ojo con eso. Una embajada puede hacer una entrevista mal, una entrevista incorrecta, incompleta, sesgada. Se da mucho en el caso, por ejemplo, de las entrevistas de personas en Cuba. Es difícil que la embajada crea que un matrimonio entre un cubano, cubana y una persona mexicana es real. Quién sabe por qué. Es una situación histórica, social, malas entrevistas, visitas de verificación mal realizadas, domicilios que supuestamente no se encuentran, etcétera. Pueden haber ahí que, aún que cumplamos los requisitos, se cometan violaciones por parte de la autoridad, en cuyo caso habrá que recurrir a los medios de defensa legítimos que tiene el sistema jurídico mexicano y promoverlos para la defensa completa de este derecho humano que finalmente permite la obtención de una residencia y todo lo que conlleva, ¿no? El ejercicio de la libertad de tránsito, poder trabajar, poder estudiar, desarrollar como tal una vida. Creo que eh, sería importante que la gente tenga en cuenta todos esos aspectos, ¿no, José Luis? Sí, claro, y como bien lo explica Ernesto, el hecho de presentar un procedimiento migratorio, volvemos a lo que recurrentemente platicamos directamente en los videos.
La posición del abogado migratorio cuando se encuentra ante este tipo de procedimientos es una posición de preparación jurídica. Recordemos que en ningún caso es igual. El Instituto Nacional de Migración, como se los mencioné al inicio del video, tiene facultades para poder verificar, analizar y mejor proveer cualquier tipo de información, lo que requiere un análisis más particular del caso. No podemos hablar del mismo procedimiento entre una persona de nacionalidad española y una persona de nacionalidad mexicana que contrajeron matrimonio y que deciden vivir en México. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo llevar una entrevista, es más sencillo entender que el vínculo existe porque comparten el idioma y este tipo de aspectos. Cuando hablamos precisamente, por ejemplo, ya de una persona de Escocia, una persona de Estados Unidos, una persona de nacionalidad hindi o una persona incluso de nacionalidad china, por ejemplo, que no comparten el idioma, empieza a haber preguntas por parte del instituto. Y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar el caso más a profundidad para poder aportarle y generarle pruebas al instituto que verifiquen la veracidad de lo que nosotros estamos haciendo. El simple hecho, por ejemplo, de entender que hay personas que contraen matrimonio, y esto es algo súper normal al día de hoy, por ejemplo, personas que viajan de Estados Unidos, Canadá y que han decidido poner su domicilio, pues vaya, en Valladolid, en Yucatán o de repente por ahí irse a Michoacán, a algún pueblo un poquito más lejano de lo que nosotros consideramos como las ciudades. Y esto genera que precisamente las verificaciones a los domicilios pues requieran a veces de un trabajo adicional. Y no olvidar algo muy importante que comentaba el licenciado Ernesto, que es el tema del matrimonio. Recordemos algo muy importante, todos los extranjeros que contraigan matrimonio en el extranjero, esto es que el matrimonio no se celebra en México, tienen una obligación derivada del código Civil de forzosamente inscribir su matrimonio en el tiempo posterior a los 3 meses una vez realizado el matrimonio, para que el matrimonio surta sus efectos, esto es, que sea válido en México a partir de la fecha en la que se celebró. Todo matrimonio que no se celebre y que no se inscriba en México en estos 3 meses va a surtir sus efectos y va a ser válido hasta posteriormente de que se haga la inscripción. Esto es muy normal, esto es muy recurrente, por ejemplo, en familias que hicieron un vínculo familiar entre mexicano y extranjero y que vivían en España, vivían en Francia, en Estados Unidos, en otro país, y pues vaya, llevan viviendo 10 años en México y siempre pasa esta pregunta recurrente de, licenciado, pero es que yo llevo 10 años casado, yo ya podría obtener permanente porque ya llevo 2 años casado, como dice la ley. Recordemos algo muy importante, todas las cuestiones jurídicas tienen que ser validadas en el país de origen. En este caso, lo que se recomienda es hacer una inscripción del matrimonio y si yo ya pasé estos 1 año, 2 años, 5 meses, tengo que realizar este procedimiento de inscripción. Esto se hace directamente ante el registro civil, puede ser el registro civil de la entidad o puede ser directamente ante el registro civil federal. La recomendación amplia que nosotros como especialistas hacemos es hacerlo en registro civil federal y que sí vaya vigilado precisamente por un abogado. ¿Por qué razón? Recordemos que los requisitos de migración muchas veces no van a empatar con los requisitos del Instituto Nacional de Migración y los requisitos del registro civil. Esto lo que va a terminar pasando es que muchas veces tenemos actas de matrimonio que se llenan precisamente con las actas de nacimiento, donde no coinciden precisamente los nombres, porque tenemos una persona que nació en Francia, pero tiene nacionalidad suiza, entonces no coinciden por ahí los nombres y muchas veces puede ser muy sencillo para el registro tomar los datos de un lugar o tomar los datos de otro lugar. Recordemos que los requisitos son los que nos va a establecer directamente el Instituto Nacional de Migración y ahí es donde tenemos que establecer la clarificación para que los procedimientos se hagan correctos. Sin más de mi parte, yo creo que lo dejaría por aquí en relación al tema de cómo funciona el tema del matrimonio. No sé si quisieras agregar algo más, Ernesto. Yo creo que hemos tocado los puntos más importantes. Evidentemente, si ustedes tienen alguna duda, están escuchando o viendo este podcast, que por cierto, ya lo pueden escuchar en Spotify. Ya nos encontramos en esta plataforma de streaming musical tan famosa en donde se escuchan los podcasts. Entonces ustedes se van a su Spotify, buscan DMSC y por allí les van a aparecer en la sección de podcast.
todos nuestros contenidos. Síganos en este canal de YouTube, denle click a la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Síganos en nuestras demás redes sociales. Hay lives de Instagram, en donde igualmente se responden dudas, la página web, en donde pueden leer todos los artículos que publica DMC. Dejen sus comentarios, sus dudas, platíquenos de qué les gustaría que habláramos en los próximos videos y un placer, José Luis, como siempre, estar contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Ahora sí, despídete como se debe, José Luis, con ese eslogan que todo mundo ya conoce y trata de imitar. No se preocupen y recuerden, si requieren algún tipo de asesoría con alguien de nuestro equipo, basta con que manden su nombre completo, nacionalidad, correo electrónico y también el número telefónico. Les pedimos que nos manden, por ejemplo, sus números ya con una alada de WhatsApp para que literalmente la comunicación sea mucho más sencilla. Pueden mandar este mensaje directo con una pequeña descripción de su información como mensaje directo a todas nuestras redes sociales. Como bien la mencionó Ernesto, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, estamos en YouTube. Estamos en todas nuestras redes sociales, les van a aparecer aquí. Y no lo olviden, algo muy importante y que no debemos olvidar y es que nadie es ilegal en este mundo. Que tengan un bonito día. Hasta luego, amigos.